Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Un gusto escucharte, como siempre. No, el placer siempre es nuestro porque además sabemos que hoy tenemos un recorrido muy atractivo. Sí, bueno, nosotros hemos hablado en diferentes programas de varias de las rutas patagónicas más interesantes, digamos, para recorrer, ¿no? Incluso hicimos dos programas de la Ruta 40, o la menos conocida, la Ruta Provincial 4 de Chubut, la que cruza la meseta, incluso algunas rutas de Chile, la carretera austral y todo, y bueno, la del fin del mundo, y alguna otra que bueno, ahora no recuerdo. Algunos de esos programas fueron más históricos o más haciendo hincapié en la historia de los lugares, y otros son un poco más turísticos. Ujú. Hoy yo te voy a hacer como un mix de turismo e historia de esta Ruta 3, como bien decías vos. Pero déjame empezar a decirte que para un viajero hablar de rutas o caminos es casi como una obsesión. A todos los tipos que viajan les gusta hablar del camino en general. Claro. Vos sabés que el tipo que se siente viajero realmente disfruta más del camino que llegar a destino, ¿no? Por más interesante que sea el destino. El hecho de andar en la ruta misma, para nosotros es como una satisfacción sin igual, te diría. Claro, claro. Eh, Mucha gente prefiere viajar en avión y llegar y no, entre comillas, perder el tiempo en el viaje. Y para mí lo más lindo es el viaje, digamos, es estar en la ruta. A veces algunos amigos míos se ríen porque yo le digo que ver pasar las líneas de la ruta por abajo del auto para mí es como una droga, es un placer. Este, bueno, yo hoy, como decías vos, te quería hablar sobre la Ruta 3, que la Ruta Nacional 3, por supuesto, que sin dudas es una de mis favoritas. Incluso, y aunque te parezca raro, te diría que la prefiero a la Ruta 40, que sería la otra ruta troncal Ah, mira vos. patagónica. Sí, y bueno, y a medida que avance el programa y el próximo, porque te imaginas que esta ruta es tan larga y tiene tanto para ver, que en un solo programa no la podría desarrollar. Pero bueno, déjame empezar diciéndote que para el que no está muy familiarizado con esta Ruta 3, porque digamos, generalmente tu audiencia es más del lado de Neuquén, y esta ruta está un poco alejada. Esta ruta nace en Buenos Aires, en la capital, Ujú. ¿no? Al contrario de lo que mucha gente supone, no nace en la Plaza del Congreso, sino una plaza que está en Congreso, que no es lo mismo, que es una plaza de Llama Moreno. Ahí está el hito, digamos que es el kilómetro cero de esta ruta. Yo, como los programas nuestros son más que nada patagónicos, lo que es provincia de Buenos Aires, que es casi más de 900 kilómetros, lo voy a hacer un poco más rápido. Te voy a nombrar solamente algunas ciudades donde pasa, porque de hecho pasa por mi ciudad, por Bahía Blanca, que seguramente es uno de los puntos más importantes de esta ruta. Claro, obviamente sale por Las Flores, pasa por Coronel Dorrego, bueno, y llega a Bahía Blanca, que como te decía recién es donde vivo yo ahora. Eh, y después de Bahía Blanca ya es como que, para mí, al salir de Bahía Blanca es como que ya se va convirtiendo el paisaje en Patagonia, ¿no? Va atravesando muchos pueblos de distinto origen, pueblos que no son muy grandes, pero sí fueron importantes en su momento. Y te decía que son distintos en origen porque hay pueblos que fueron, como Pedro Luro, por ejemplo, que fue una avanzada digamos, del ejército en la época de la conquista, con el famoso Fortín Mercedes que está ahí. Ujú. Otros como Ascasubi, que nacen a partir del ferrocarril, en la década del principio del siglo XX, o incluso Stroeder, que es un pueblo que nace a partir de una empresa colonizadora que fundaba pueblos, y de hecho fundó pueblos en varios lugares del país, Santa Fe, por decir de alguna otra zona.
Y en Estudiantes tenés uno de los principales, digamos, desvíos de la Ruta 3 en lo que es la provincia de Buenos Aires, que es a Bahía San Blas, ¿no? Paraíso de los pescadores de la provincia de Buenos Aires. Así es, lindo, Pero bueno, lindo lugar. sí, hermoso. Sí. Precioso. He estado el año pasado ahí y es, bueno, lugar de la pesca del tiburón, sobre todo. Claro. Pero bueno, como yo te decía, el programa nuestro es más patagónico, así que ya como a los 900 y pico de kilómetros de haber salido de Buenos Aires, la ruta llega a Carmen de Patagones, que es el último pedacito de la provincia de Buenos Aires. Esta es una ciudad icónica dentro de la historia de la Patagonia, más allá de que está en provincia de Buenos Aires y la gente no se pone de acuerdo bien hasta dónde termina la Patagonia. Algunos dicen que en el Río Negro, que está pegado a Carmen de Patagones, y otros, bueno, incluyen obviamente a Carmen de Patagones. Para mí, yo una vez que llego a Patagones, yo ya estoy en la Patagonia, indudablemente. Y por muchos detalles, digamos, esta fue seguramente la primera ciudad fundada que desde que fue fundada fue habitada permanentemente hasta la fecha. Uh-huh. Más allá que ahí nació Piedrabuena, por ejemplo. Como yo siempre te digo, es mi prócer favorito de la Patagonia. Piedrabuena, un tipo al que la persona que se le debe mucho de lo que hoy es la Patagonia, toda, digamos, ¿no? Desde esta zona hasta la isla de los Estados. Sabéis que en un momento fue el dueño de la isla. Bueno, esta ciudad en sí, que ya tiene más de 240 años, tiene un casco histórico que es una buena razón para que lo hayan declarado el poblado histórico nacional. Es un pueblo bastante particular, digamos, muy diferente al resto de los pueblos patagónicos, sobre todo en esa parte más histórica, ¿no? Está como arriba de una barranca, ¿no? Seguramente debes conocer Patagones. Sí, claro. Imagino. Para quien no conoce, pasa, digamos, el Río Negro pasa entre medio de Patagones y Viedma, que forman como una comarca, pero la parte de Patagones, que es la parte norte del río, está más alta, está como en un barranco. Así que es un lugar que tiene calles serpenteantes, ¿no? Tipo Ushuaia, calles que van serpenteando, veredas muy escalonadas, mucha casa de adobe, con rejas, faroles, toda esa imagen única, digamos, en estilo, que es muy diferente al resto de lo que es a mí, en cierta forma, alguna parte de esa zona me hace acordar a lo que es Colonia, por ejemplo, en Uruguay. No es igual, pero me lleva a ese tipo de construcciones. Incluso, bueno, tiene una de las iglesias más lindas de la Patagonia, que es la iglesia principal, la que está enfrente a la plaza, obviamente. Y en esa iglesia hay algo muy interesante de ver, sobre todo a los que somos un poco más futboleros, que se exhiben dos banderas de guerra de los brasileros, de la Armada brasilera, digamos que cuando intentaron ocupar Patagones en la famosa batalla del Cerro de la Caballada, y bueno, no quisiera ahondar demasiado en eso, pero son dos banderas gigantes bordadas, y es el orgullo ahí de la comunidad seguramente, porque incluso el gobierno de Brasil las ha querido recuperar a cambio de algunos grandes regalos a la ciudad y nunca se la han devuelto. Además, Diego, Carmen de Patagones era un lugar donde se hacía la cuarentena de los barcos que venían generalmente con esclavos de África negros con destino a Brasil. Claro, exactamente. Y había una población morena muy grande. Sí, incluso, digamos, era como un punto muy solitario, porque eso no estaba unido a otros fuertes, esto es muy anterior incluso a Bahía Blanca, ¿no? Esto es de 1700 y Bahía Blanca es del 1828. Entonces, no tenían comunicación más que por barco. Así que era un lugar que estaba rodeado de aborígenes por un lado y por el otro lado
bueno, toda la guerra imperialista que había, por un lado los brasileños, por otro lado ingleses contra españoles y bueno, y toda esa historia. Bueno, ni hablar que es una ciudad que a mí me encanta, porque además que es para mí, ya te digo, es como la puerta de entrada a la Patagonia. Y bueno, tiene una cosa que es muy linda de ver, que es el puente viejo metálico, por supuesto, creo que es del año 30 y pico, que es, bueno, en su momento era levadizo, incluso era el único en el mundo levadizo, y que fue restaurado hace poco, porque de hecho hay un puente nuevo que es carretero, por supuesto, y este puente lo han restaurado hace algunos años y la verdad que quedó espectacular. Yo recomiendo el cruce de Patagones a Viedma. La ruta 3 en realidad pasa por el cruce carretero, por el puente carretero, pero el cruce por el puente del ferrocarril es mucho más lindo y mucho más interesante de ver. Exactamente, es muy, muy lindo. Bueno, y fue restaurado, sí, hace poco, como vos decías. Y bueno, vamos a incluir también un viejo comentario, porque como toda ciudad que está cerca de otra, hay ciertas rivalidades. Carmen de Patagones se dice que Viedma, lo mejor, lo más lindo que tiene Viedma es justamente la vista de Carmen de Patagones. Sí, bueno, imagínate que dos lugares que encima son de provincias distintas, claro, enfrentadas o separadas por un río, esas rivalidades seguramente existen. Totalmente. A todo nivel. Pero además es cierto, Diego, la vista de Carmen de Patagones hacia Viedma y de Viedma hacia Carmen de Patagones a través del Río Negro es preciosa. Sí, sí, y es verdad que sobre todo es más linda la vista desde Viedma a Patagones por el tema de la barranca. Claro. Y la iglesia que sobresale en forma bastante particular, es más linda realmente. Así es. Bueno, vamos a cruzar el río, entonces vámonos a Viedma, porque allí ingresamos en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, como decíamos, territorialmente, pero también en lugares realmente muy lindos, Diego. Sí, bueno, como decís vos, acá ya cruzamos a la provincia de Río Negro y Viedma obviamente es su capital. Y acá te voy a hablar un poco de la historia, déjame recordarte dos hechos históricos de los más importantes, obviamente que tiene mucha historia. Incluso donde ahora está Viedma fue la primera fundación de lo que es Patagones. Primero se fundó en lo que hoy es Viedma, después por una cuestión de inundaciones se mudó a la parte norte del río y se hizo Patagones del otro lado. Después finalmente Viedma también fue creciendo. Pero como yo te decía, acá pasan dos hechos históricos muy importantes. Uno, digamos, Viedma fue la capital de lo que se denominaba la región patagónica argentina hasta fines del 1800, o sea que era como la capital de toda la Patagonia. Por ahí yo algunas fechas, no soy historiador ni mucho menos, entonces no tengo algunas fechas demasiado precisas, pero creo que en 1884, 85, una cosa así. A partir de esa fecha, digamos, después el gobierno nacional en algún momento divide esos territorios en lo que hoy son o se dividen en territorios nacionales, hasta que en el 55 ya se declaran provincias, ¿no? Tal cual las conocemos ahora. O sea que claro, en su momento Viedma fue, imagínate, la capital de toda la Patagonia. Si bien la Patagonia no era lo que es obviamente hoy, ni tenía las poblaciones que tiene hoy. El otro hecho significativo, que diría 100 años después, es del año 86, de 1986, si no me equivoco. Es que estuvo Viedma, como te acordás, estuvo a muy poco de convertirse en la capital argentina, ¿no? Por iniciativa de Alfonsín. Así es. Incluso se dictó la ley para llevar a cabo este proyecto, un proyecto que se llamaba Proyecto Patagonia, si no recuerdo mal, y que quedó vigente, porque nunca se le dio de baja a ese proyecto, o a esa ley,
incluso esa ley siguió vigente hasta el año, creo que 2014 o una cosa así, por lo cual había gente que decía que con un simple decreto, cualquier presidente de los que pasó desde Alfonsín hasta el 2014, podría haber trasladado la capital con un decreto, simplemente. Claro. ¿No? Yo te voy a ser sincero, y opinando como arquitecto con orientación urbanista, que era mi facultad de La Plata, te digo, yo no sé si Viedma hubiera sido el mejor lugar para trasladar la capital, pero la idea en sí de trasladarla, más allá del sitio elegido, para mí era una idea buenísima, sin duda, sobre todo para descentralizar un poco el país. Totalmente. Ya sabemos los problemas que nos acarrea la centralidad que tiene Argentina, ¿no? Totalmente, sí, sin dudas. En cuanto a la ciudad en sí, yo te diría que es una ciudad, para el que no la conoce, que tiene muchísimas cosas para disfrutar. Y sobre todo al aire libre, ¿no? Más allá del paseo costero, digamos, que va bordeando el río, porque a diferencia, como te decía, de Patagones, esto está a nivel del río. Entonces hay todo un circuito peatonal que bordea, que va por la costa, sería como una costanera, que es muy lindo, está muy bien cuidado. Yo la última vez que fui, que fue este año, la verdad que me encantó. Incluso se practican además muchos deportes náuticos ahí, incluso canotaje y ese tipo de cosas. Bueno, la regata del Río Negro actualmente es la más larga del mundo, ¿no? Tiene 600 kilómetros. Así es. Parte desde aquí, desde Neuquén, y cruza todo parte del Limay y el Río Negro, así es. Y llega a la desembocadura. Bueno, llega a la ciudad, en realidad. Acá te quiero hacer un paréntesis y dejarme saludar a dos amigas que viven ahí en Viedma, que sé que nos iban a escuchar hoy porque íbamos a hablar de su ciudad. Que son Florencia Marini y Cecilia Colefi, que nos están escuchando ahora, así que les mando un beso a las dos. Bueno, yo me sumo y saludo a Liliana Campazo, que está en el balneario del Cóndor. Ajá. El Cóndor, digamos, sería... El Cóndor está fuera de lo que es la Ruta 3, pero si uno digamos, cuando viene recorriendo la Ruta 3, si uno la toma como una forma turística, por llamarlo de alguna forma, un gran desvío, un desvío muy interesante es justamente ir hasta la desembocadura del río, llegar al balneario del Cóndor, que para mí es uno de esos paraísos de las playas de la Patagonia. Totalmente. Seguramente, si no una de las más amplias de toda la costa. O sea, cuando baja la marea ahí, yo he visto gente bajar en auto, digamos, porque desde de lo que es la Rambla hasta el agua, a veces tenés más de 1 kilómetro. Entonces, mucha gente baja en vehículos directamente. Sí, es una playa preciosa y además tiene la particularidad de ser un pueblito muy acogedor, un pueblito muy marítimo, y una presencia de loros que lo hacen casi único. Sí, ya no es tan pueblito, te diría, porque está creciendo año a año. Yo he pasado muchas veces por ahí y año a año crece, que de un año al otro casi que no lo conoces. Y ahí en el balneario del Cóndor, más allá de lo que es la playa, y también ahí obviamente se pueden hacer deportes. Bueno, ahí hay algunos deportes raros como el tema del kitesurf y deportes que utilizan el viento, como el carrobelismo y ese tipo de cosas que en otros lugares no se ven. Ahí tenemos el comienzo de lo que es el camino costero. Así es. ¿No? El camino costero que une el balneario del Cóndor con San Antonio Este, en realidad. Uno podría ir por la Ruta 3, pero atraviesa toda ahí una parte medio de estepa que es bastante poco interesante, así que si uno tuviera tiempo es mucho más aconsejable ir por el camino costero, en el cual está esta colonia de loros que decías vos. Es una colonia de loros barranqueros, es la más grande del mundo. Miles y miles y miles de loros. Es impresionante porque
ese camino costero, que son todos acantilados. El camino, digamos, va bordeando todos esos acantilados y uno ve las bandadas de loros abajo, digamos, ¿no? Como que la ves de arriba. Está muy buena esas vistas, ¿no? Después, bueno, las playas ahí son impresionantes porque hay muy poca gente, son playas que tienen restingas y hay animales, digamos, de todo tipo, muchos pájaros, se puede llegar a ver ballenas, lobos marinos, bueno, ese tipo de fauna que ya es más patagónica, digamos. Totalmente, y bueno, y por ese camino costero vamos a llegar primero a San Antonio Este y luego a San Antonio Oeste, ¿verdad? Sí, primero uno llega, como decís vos, a San Antonio Este. Quizás el menos conocido de los dos San Antonios, ¿no? Esto ya Claro. sería, ¿cómo decirte?, adentro de lo que es el Golfo San Matías, ¿no? El Golfo San Matías, incluso estaría como al fondo, en una zona que se llama Bahía San Antonio, justamente. De un lado está el puerto San Antonio Este, del otro lado está San Antonio Oeste. Esta zona tiene unas playas bastante diferentes al resto, son playas bien blancas, te diría, y o sea, de lejos parecen playas caribeñas, ¿no? Más allá de que no son exactamente lo mismo. Son así porque está llena de caracoles, almejas y bueno, ese tipo de moluscos, digamos, ¿no? Acá hay varios lugares para recorrer. Uno es la Punta Villarino, que hay una lobería, y después está la playa principal, que se llama la playa de Conchillas, que justamente es esto que te estaba diciendo. Estas son playas de muy poca gente, ¿no? Son lugares. A mí me encantan estos lugares porque es como que están para uno solo, ¿eh? Es como que vos estás solo ahí, muy poca gente, por ahí hay alguien a 500 metros o a 2 kilómetros y como que la playa es toda para vos. Exactamente. Yo creo que Ahí estamos viendo justamente una foto donde estás solo en medio de la playa. claro, bueno, hay gente que busca la Bristol en Mar del Plata, ¿no? Claro. A mí me gusta este tipo de playas. Como te decía, pero igualmente yo creo que esto a nivel turismo va a crecer, porque de hecho ya se armó un pequeño poblado ahí que cuenta con algunas casas, algún servicio. Y bueno, eso a futuro seguramente se va a ir mejorando y creciendo como varios de esas localidades de ahí, de esa zona. Después, bueno, obviamente ahí está el puerto de aguas profundas, ¿no? Donde sale toda la fruta del valle. Se puede pescar, se puede ver fauna, incluso ballenas, como te decía, si tenés un poco de suerte. No es lo mismo que Puerto Madryn, pero se suelen ver ballenas en esa zona. Esto vendría a ser, digamos, San Antonio Este. Y después, si uno sigue por la Ruta 3, llega a San Antonio Oeste, que, bueno, obviamente es muchísimo más grande, y yo no sé si será ciudad ya, porque la verdad que es un pueblo importante. Este pueblo es de fines del 1800. Incluso primero estaba del otro lado, o sea, donde está San Antonio Este, y después por una cuestión del tema sobre todo del agua, se mudó donde está ahora. Bien al fondo de lo que decíamos que era el Golfo San Matías, ¿no? Digo que acá lo importante de la historia de este lugar inicialmente fue el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril de acá llegaba a Bariloche, o llega a Bariloche, cruzando toda la meseta, que bueno, esa meseta que yo en algún programa te hablé bastante, la parte de Jacobás y todo eso. Acá hay algunas cosas importantes también para ver, como el Museo Histórico Municipal, que en sí la casa en sí es un atractivo porque es una vivienda típica patagónica, costera, digamos, de madera y de chapa, con ventanas de vidrio repartidos. Creo que de eso no te he pasado alguna foto. No, de eso no tenemos fotos, pero sí de lo que es la zona, bueno, ya llegando a las grutas, esa zona sí. Sí, esa casa que te digo yo, eran casas prefabricadas que traían en los barcos como lastre. O sea, las traían, digamos, bien, digamos,
digamos, para ensamblar directamente, ¿no? Ya venían hasta numeradas parte por parte como para armarse acá. Y acá lo interesante de esta playa es que como tiene un fondo muy plano, las bajantes son muy pronunciadas, así como en el Cóndor. Entonces queda mucha playa y en verano que hace tanto calor, porque la verdad que ahí hace mucho calor en verano, calienta la arena y eso eleva bastante la temperatura del agua. O sea que acá la cuestión del agua un poco más cálida que en el resto de la Patagonia no es por alguna corriente, sino por esto que te digo de que el agua va subiendo muy despacio y se calienta por el fondo, digamos. Bueno, después tenés el otro desvío importante en esta zona, que es el que lleva a las grutas. Seguramente uno de los principales balnearios también de la Patagonia, ¿no? No sé si lo has visitado alguna vez. Totalmente, sí. Bueno, mucha gente de toda esta zona, Diego, bueno, y de todos lados del país, ¿no? Llegan a las grutas. Sí, a mí me sorprende porque yo lo comparo, por ejemplo, con Montermoso, que es el balneario digamos, más cercano a Bahía Blanca, o uno de los más cercanos, y creo que ha crecido muchísimo más, ¿no? Sí, sin duda. Y tiene mucha más actividad y muchas más cosas, y incluso espectáculos de artísticos que lo han posicionado como uno de los balnearios más importantes, no solo de la Patagonia, te diría de toda la costa. Totalmente. Diego, atendiendo al tiempo, ¿te parece que entremos ya en la última parte del viaje, incluyendo Sierra Grande, Playas Doradas y esa zona de la Ruta 3? Sí, cómo no. Déjame saludar acá también a Fabio Palmucci, que es un amigo que es una parada obligada que yo hago cada vez que voy para la Patagonia. Ajá. Paro ahí en las grutas a visitarlo a Fabio, y este año le debo una visita a don Carlos Cajarville, que vos sabés que es el hijo de una leyenda de la trochita, del cual hemos hablado Totalmente en otro programa anterior. Bueno, de las grutas obviamente hay un montón de cosas para hablar, pero como digamos no vamos a alcanzar, vamos a seguir para el sur, y cuando uno sigue para el sur, acá hay digamos un desvío muy importante, que es la ruta provincial 23, que es la que va para los pueblos de la línea sur, ¿no? Siguiendo como la línea del ferrocarril. Bueno, ya hemos hablado de eso también en algún otro programa. Y después, más o menos a unos 100 kilómetros más al sur, uno llega a Sierra Grande. Sierra Grande, que es una localidad muy ligada a la mina de hierro, Ipazam. Casi que podríamos decir que es no sé si la única, pero la principal actividad económica de toda esa zona. Una mina que es de la década del 40, incluso llegó a ser la más grande de Sudamérica, esa mina de hierro. Yo tengo, digamos, a mí me trae muchos recuerdos Sierra Grande, porque yo de muy chiquito tenía dos tíos que eran mineros ahí, Rodolfo y Roberto, bueno, Rodolfo fallecido, pero Roberto seguramente está escuchando, pero siempre nos escucha, y obviamente ellos vivían con su familia, con mis primos, y bueno, nosotros vacacionábamos mucho en esa zona. Incluso conocí Playas Doradas cuando no existía, digamos, Playas Doradas. O sea, uno iba medio casi por un camino que era una huella, que son más o menos unos 30 kilómetros hasta llegar al mar, y se podía ir en carpa, digamos, a pasar el día, a atrapar pulpos. Es una zona de restingas. Actualmente se hizo un pueblo, que es Playas Doradas, que bueno, ahora ya cuenta con muchos servicios. Yo estuve hace casi 2 años justamente con Rubén Russo, y la verdad que nos encantó. Tiene varios lugares ahí también en esos alrededores para visitar. Bueno, de Sierra Grande también uno podría decir que es la base para excursiones a la meseta de Somoncura, que es un lugar que yo no conozco y me debo una visita lo antes posible. Y bueno, déjame decirte como dato de color que ahí en algún momento el intendente de Sierra Grande fue el senador Pichetto.
¿no? Así es. Que tuvo intenciones de ser vicepresidente y bueno, no se le dio, pobre. ¿Fue intendente? Claro, sí, puede ser, sí. Intendente y concejal. Fue. Concejal sabía, no sabía Sí, que había sido sí, intendente. sí, también fue intendente. Ajá. Bueno, ahí uno ya cruza el paralelo 42 y entra a la provincia de Chubut, que bueno, eso lo hablaremos en otro programa. Si Ese será la parte que vamos a guardar para el próximo programa. Diego, bueno, nos han visto en este momento en vivo a través de Facebook. Aquí en Neuquén, Claudia Veiga, Nair Fairchild de Río Gallegos, Olga Rasposo desde Olavarría, Caril Jones desde Gaiman, Marcelo Albisi desde Ushuaia, Damián Casenev aquí de Neuquén, José Alfaro desde Andacollo en la provincia de Neuquén, Mirta Elena Benítez de Neuquén, Cacho Miglierina desde Olavarría, Alejandro Menéndez de Neuquén, Rubén Russo desde Buenos Aires, Ana Belén de Lanfiuti de aquí de Neuquén. Muchísimos saludos y hay, por supuesto, felicitaciones por el recorrido que siempre nos permitís hacer a través de Fotos con Historia, Diego. Bueno, como siempre yo te digo, para mí es un gusto, un placer y como todo viajero le gusta hablar de sus viajes y contar lo que ha visto, y yo siempre digo lo mismo, nadie ama lo que no conoce y como yo amo la Patagonia me gusta que la gente la quiera y la conozca. Creo que en cualquier momento me van a nombrar secretario de Turismo, aunque sea de honor, pero Totalmente. te puedo asegurar que yo he llevado bastante gente, o he mandado bastante gente. Diego, un abrazo grande, nos encontramos dentro de 15 días, ¿te parece? Dale, buenísimo, y te voy a hablar sobre la segunda parte de la Ruta 3. Bárbaro, gracias Diego, un abrazo grande. Estábamos en Bahía Blanca con Diego Promencio, estas Fotos con Historia, hoy recorriendo la Ruta 3, salimos desde Buenos Aires, entramos a la provincia de Río Negro y hemos recorrido estos lugares de nuestra vecina provincia que quedan allí en la Ruta 3. El próximo programa será Ruta 3 en la provincia del Chubut.